Doctora Orellano, cuando desee puede activar la cámara y el audio. Buenas noches para todos. Dando continuidad a nuestros Ateneos, hoy queremos presentar un maravilloso tema que es el trasplante de páncreas, la experiencia y tips de cuidado del donante. Sabemos que el trasplante de páncreas ha sido un boom como tratamiento para la diabetes tipo 1, para sus complicaciones, y ha tenido una gran experiencia y un gran manejo este tipo de trasplante. Desde que se realizó el primero en el año de 1966, se hizo un trasplante simultáneo páncreas, luego riñón, en la Universidad de Minnesota. Actualmente se han realizado más de 31,000 procedimientos, y para hablarnos un poco más sobre este maravilloso tema tenemos al doctor Jorge Villegas. Él es médico de la Universidad Libre de Cali, cirujano de la Universidad del Valle, cirujano de trasplante de órganos abdominales de la Universidad ICESI, y actualmente es el coordinador del programa de trasplante de páncreas de la Fundación Valle del Lili. Vamos a dejarlo con nuestro panelista para que podamos saber un poquito más y enterarnos cómo están realizando allá todo este proceso. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha sido este proceso de aprendizaje en el trasplante de páncreas, bien sea en su modalidad de trasplante combinado o trasplante solo, bien sea después de tener un trasplante de riñón el paciente o un trasplante de páncreas aislado o solo. No me voy a detener en las definiciones. Bien sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica que se genera cuando el páncreas o no produce insulina, bien sea por efectos inmunológicos normalmente, o cuando el organismo no utiliza eficazmente esta insulina que produce. Esto nos lleva a que el paciente pues salga de su estado normoglicémico y empiece a tener las complicaciones que se derivan de un estado hiperglicémico. Sí vale la pena que tengamos en cuenta algunos datos y cifras que, si bien no son muy actualizados, debemos de tener presente que han ido creciendo paulatinamente. Año tras año tenemos mayor número de personas con diabetes. Se calcula que más de 450 millones de personas en el 2014 estaban sufriendo de diabetes en el mundo, y sabemos que hay muchos subregistros, sobre todo en algunos países que están en vías de desarrollo. Igualmente, para todos es claro que la diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, de infartos, accidentes cerebrovasculares, amputación de miembros inferiores y ni qué decir del deterioro en la calidad de vida de estos pacientes aquejados por esta grave y deleteria enfermedad. Es bueno también ver que entre el 2000 y el 2016 ha habido un aumento en la mortalidad prematura por diabetes, a pesar de el acceso a diferentes sistemas de salud en algunos países, etcétera. Este ha sido un aumento absolutamente progresivo e importante. Se estima que en el 2016 la diabetes fue causa directa de más de 1,5 millones de muertes, y que más de 2 millones de estas muertes eran atribuibles a la hiperglicemia en 2012. Entrando ya aquí en materia, hablemos un poquitico de el trasplante de páncreas. Vamos a hacer una revisión en la que voy a tratar de hablar de lo que es el donante, específicamente para un procuramiento de páncreas, el procuramiento mismo del órgano, la cirugía de banco de este mismo órgano y el implante posterior. Van a notar en la charla el énfasis que hago en el tipo de donante, el mantenimiento del mismo, la cirugía de procuramiento y la cirugía de banco, pues estas van a determinar definitivamente el éxito o complicaciones que se puedan dar en el implante del injerto en los pacientes. Hablemos un poquitico de la historia, no quiero detenerme mucho, pero sí es bueno explicar con esta revisión sucinta de la historia, qué es lo que ha pasado y cómo hemos llegado hoy en día a tener este trasplante como una
muy buena opción para los pacientes enfermos de esta grave enfermedad. El primer trasplante de páncreas lo realizaron en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, por allá en diciembre del 66, el doctor Kelly y el doctor Lillehei. El doctor Lillehei fue el ayudante en esta primera cirugía en la que se implantó un segmento del páncreas con el ducto ligado, como pueden ustedes observar en esta imagen. Este es un segmento pancreático con la derivación vascular a la circulación sistémica. ¿Sí? Observen el ducto ligado y este es un segmento pancreático, no está la cabeza del páncreas y no observan ahí el duodeno. Esto ocasionó incluso una muerte muy prematura del receptor de este trasplante, y unos días después, empezando el año nuevo del año siguiente, el doctor Lillehei realizó un trasplante con una glándula completa y con una porción de duodeno, incluso de yeyuno proximal, realizando este implante igualmente la circulación sistémica, ¿sí? Vasos ilíacos, arteria y vena, e igualmente construyendo un estoma abocado a la pared abdominal para manejar el drenaje exocrino del páncreas. Aquí empezamos a ver las cosas por las que se fue trasegando en el intento de encontrar la mejor técnica quirúrgica y las menores complicaciones en este tipo de implantes. Entonces, a través de la historia se ha pasado desde manejos segmentarios o de glándulas completas, ese manejo segmentario incluso de donantes vivos, que se ha abandonado casi que totalmente por la mayoría de grupos, dadas las complicaciones que se derivaron o que se presentaron en el donante. Glándula completa con diferentes manejos del drenaje exocrino, desde ligadura del ducto, una duodeno-yeyunostomía para manejar ese drenaje exocrino, un drenaje exocrino a vejiga, que fue una técnica muy utilizada en los primeros años, que luego condicionó una importante tasa de conversión dadas las complicaciones que se daban con ese drenaje vesical. Posteriormente, una duodeno-anastomosis, que es un tipo de derivación exocrina que hacen y hacemos varios grupos y que se justificó mucho en un principio por la facilidad que tendríamos de abordar ese páncreas a través de una visualización endoscópica y poderlo incluso biopsiar para tener pues un diagnóstico adecuado de la evolución. Con el avance en las técnicas de diagnóstico guiado por imágenes, pues esa justificación no parece ya ser pues de mayor envergadura, y algunos grupos, incluso nosotros en algunos casos, hemos nuevamente derivado a duodeno-yeyuno-anastomosis, bien sea con Y de Rux o sin ella. E igualmente, el donante vivo se ha manejado por laparoscopia, cirugía robótica. El donante cadavérico ha sido una opción para hacer un trasplante combinado páncreas-riñón, pero también ha habido la opción de utilizar un donante vivo, ¿sí? Y un donante cadavérico al mismo tiempo. Ante la aparición de un donante cadavérico, ¿sí?, traemos al donante vivo, o traen los grupos que utilizan este tipo de opción al donante vivo para sincronizar, digámoslo así, una cirugía en donde utilizan un órgano del donante cadavérico y otro del donante vivo. Esto es un poquito, digámoslo, anecdótico, porque no son muchas las referencias que encontramos ni muchos los grupos que hacen este tipo de cosas, pero es para contarles un poco sobre todo lo que se ha trasegado en el intento de llevar este tipo de cirugía compleja, y compleja sobre todo por el manejo de la glándula como tal, a unos buenos resultados. Respecto al drenaje endocrino, se han intentado dos tipos de técnicas básicamente, que son el drenaje sistémico y un drenaje portal, sin que haya una diferencia manifiesta entre los dos tipos de drenajes. Casi que podemos mirar hoy en día que la mayoría de drenajes se hacen directamente al sistema, a la circulación sistémica, perdón, y son pocos los casos en que se utiliza drenaje a la circulación portal, como les digo, sin que se encuentren diferencias fisiológicas importantes. El planteamiento es que hay una diferencia fisiológica grande, claro que sí, pero los resultados finalmente son muy parecidos entre una y otra circunstancia. Y no cabe duda, pues, que si hay algo que ha sido, como en muchos de los trasplantes de órganos sólidos, un hito en cuanto a sus resultados, una mejoría en todo este tipo de
de trasplantes han sido los avances de la inmunosupresión que han cabalgado pues desde la aparición de los inhibidores de calcineurina con la ciclosporina inicialmente, posteriormente tacrolimus, igualmente las inducciones con anticuerpos polimonoclonales, etcétera, que han permitido que las incidencias, tasas de rechazo sean muchísimo menores y que los resultados de estos implantes sean cada vez más satisfactorios. Es decir, una depuración en la técnica quirúrgica, una ganancia en experiencia en ese sentido y en la aparición de una mejor inmunosupresión han permitido unos mejores resultados en este tipo de trasplantes, como en la mayoría de órganos sólidos. Miremos un poquitico, pues, digamos así, los números de trasplantes de páncreas en el mundo. Hasta 2017 se reportaban más de 56.000 trasplantes de órganos, la mayoría, más de 30.000, realizados en Estados Unidos y el resto en el resto de países, Europa, algunos países de Latinoamérica, Brasil específicamente, Argentina, Chile, básicamente serían esos países. Estos son reportes que hacen parte del Registro Internacional de Trasplantes de Órganos, que trata de recopilar la actividad de trasplante, el Registro Internacional de Trasplante de Páncreas, que trata de recopilar toda la actividad que se realiza en este aspecto y con este órgano específicamente. ¿Qué pretendemos cuando trasplantamos un páncreas? Pues que llevar al paciente a un estado normoglicémico no insulino dependiente para manejar su calidad de vida y con eso prevenir, estabilizar o incluso reversar algunas lesiones que ya se empiezan a presentar en órgano blanco. Es claro que cuando tenemos lesiones incipientes, tanto en retina, incluso en riñones, y hacemos un trasplante de páncreas y eso justifica el trasplante aislado de páncreas, pues definitivamente tenemos una mejoría o una estabilización de las lesiones en ese paciente. Veamos pues las indicaciones del trasplante de páncreas, ¿cuáles son? El diabético tipo 1 con sus diferentes manifestaciones o morbilidades, es decir, diabético tipo 1 con falla renal crónica terminal, diabético tipo 1 que ya ha sido trasplantado de riñón previamente, diabético tipo 1 que tiene una lesión de órgano blanco o aquel que es de difícil control médico, es decir, hipoglicemias inadvertidas en quien normalmente y bajo unas condiciones se justifica el realizar un trasplante aislado de páncreas. Y en los últimos años la opción de hacer trasplante en diabéticos tipo 2 que hoy en día ocupan entre el 6 y el 10% de los trasplantes de páncreas que se realizan y que se realizan bajo unas condiciones muy específicas que podemos ver aquí. Estas serían las indicaciones para un diabético tipo 2, una diabetes insulino dependiente mayor de 5 años con una dosis de insulina menor de 1 unidad por kilo por día, índices de masa corporales menores de 30 kilos por metro cuadrado, mejor si es 28, eso es lo que muestran los diferentes reportes y estudios donde se presentan los mejores resultados. Pacientes menores de 60 años, aunque la mayoría de grupos prefieren pacientes menores de 55 años y algunos incluso menores de 50 años que no sean fumadores activos y que no hayan tenido eventos vasculares severos previos, enfermedades carotidias, enfermedades coronarias severas, porque pues esto nos está dando ya una pauta sobre lo que va a ser el pronóstico vascular de estos pacientes tan gravemente enfermos. Algo que resaltó mucho y que queremos ser muy enfáticos, un paciente diabético tipo 1, ya urémico y que sea candidato a un trasplante renal, debe ser evaluado casi que sin excepción para un trasplante de páncreas. Eso es una situación que muchas veces está condicionada por los sistemas de salud, las EPS, que como hay la opción de la bomba de insulina, la insulina, etcétera, no consideran este trasplante amenazante o importante para la vida y la calidad de vida de los pacientes, lo cual genera un gran error. Vamos a ver en el curso de esta disertación que el trasplante combinado de páncreas-riñón constituye la mejor opción para estos pacientes y que la sobrevida y la mejoría de calidad de vida está igual básicamente a la que ocurre cuando trasplantamos un paciente solamente de riñón. Las contraindicaciones para el trasplante de páncreas son casi las que son generales para todos los órganos: malignidad, infección activa, malignidad pues bajo las condiciones que ustedes conocen, dependiendo del tumor también será el tiempo de
de inactividad o qué tipo de tumores pudieran excluirse de acuerdo a en qué momento se presentaron. Infección activa, falta de adherencia, algo que es extremadamente importante, pues si estos pacientes realmente no tienen una adecuada adherencia, un adecuado control de los demás parámetros de su vida, pues realmente estas son circunstancias que van a echar a perder fácilmente este tipo de trasplantes. Y igualmente la enfermedad cardiovascular avanzada constituye otra contraindicación para el trasplante pancreático. ¿Qué opciones o qué tipos de trasplante de páncreas tendríamos? Pues tenemos el trasplante combinado, riñón-páncreas, que constituye el 85% de los trasplantes de este órgano. El páncreas, después de haber sido trasplantado un riñón, que constituye el 10%. Digamos aquí que la ventaja que tendría un paciente al que llevamos este trasplante es que ya está inmunosuprimido, ya recibe inmunosupresión por haber recibido un riñón previamente, y digamos en ese sentido, las condiciones inmunológicas pudieran ser un poco más favorables. Eso no es cierto un 100%, puesto que estamos también colocando una carga inmunológica diferente a la que tiene con el riñón previamente trasplantado. Y un 5% de los pacientes reciben un trasplante aislado o solo de páncreas. Hablemos un poquito del donante de páncreas. Creo que, bueno, pensé que había adelantado, excusas. El donante de páncreas, los requisitos que tenemos para utilizar este tipo de donantes son más rigurosos. Me explico. Yo puedo usar fácilmente un donante de riñón o para riñón de 60 años o que tenga sobrepeso o incluso obesidad mórbida. Puedo extraer ese riñón, o si tiene determinadas características, pues biopsio el riñón y veo si es favorable para su implante o no. Pero definitivamente no voy a usar un páncreas, ¿sí?, de un donante con sobrepeso o un donante con índices pues, de masa corporales muy altos o un donante que tenga más de 60 años, ¿sí? Esto que nos lleva a que 1 de cada 6 posibles donantes de órganos terminan siendo útiles para la extracción de ese páncreas. No quiere decir que lo terminemos extrayendo como vamos a ver posteriormente, pero en ese tipo de evaluación del donante multiorgánico, 1 de cada 6 sería útil para la extracción del páncreas. No cabe duda que las características y condiciones del donante impactan directamente el posoperatorio inmediato de este tipo de trasplantes. No cabe duda que el donante cadavérico de muerte encefálica y sobre todo derivada de un trauma craneoencefálico constituye la mejor opción, que el donante a corazón parado es una opción, pero se han reportado mayores índices de trombosis de las estructuras vasculares, y que el donante vivo constituye que una opción que ha generado poca experiencia, pues que no son muchos los casos que se han hecho, que generan riesgos importantes para el donante, y probablemente esa ha sido la razón por la que se ha abandonado por muchos de los grupos este tipo de trasplantes. Valga decir, nosotros no hacemos trasplante de páncreas con donante vivo. Como les digo, se generan riesgos importantes, incluso diabetes, han habido muertes, fístulas pancreáticas y otras morbilidades importantes para estos pacientes sanos. Miremos cuáles son las contraindicaciones del donante de páncreas. Pues el donante diabético, lógicamente, paciente con trauma pancreático relevante, pacientes con tumores malignos, pacientes con infecciones de posibilidad de transmisión o infecciones activas no son considerados como donantes de páncreas. ¿Qué características o qué condiciones nos aumentan el riesgo de pérdida de estos injertos pancreáticos? Pues los donantes mayores de 45 años, los donantes obesos, como les decía, con índices de masa corporales índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, como les digo, mejor si es por debajo de 28, peso menor de 30 kilos, puesto que se considera que puede no haber suficiente masa pancreática y suficientes islotes pancreáticos. Recordemos que los islotes de Langerhans van a constituir solamente entre el 1 y el 2%, ¿sí?, del peso necesario del páncreas que vamos a utilizar. ¿Sí? Las isquemias frías mayores de 12 horas, el donante a corazón parado que, como les digo, ha reportado mayores índices de trombosis
de las estructuras vasculares, los pacientes o donantes que han tenido que ser soportados de manera importante, aquellos cuya condición de muerte encefálica ha sido por un accidente cerebrovascular, aquellos que han tenido eventos de paradas cardíacas, son todos estos donantes que generan mayores riesgos de pérdida del injerto en el post-trasplante inmediato o temprano. Es bueno considerar y analizar muy bien qué está pasando con la función renal, la función hepática y obviamente la expresión de la función pancreática a través de las enzimas. Disfunción renal, alteración de las enzimas hepáticas o alteración de las enzimas pancreáticas nos están hablando de mal mantenimiento, unas condiciones no óptimas de mantenimiento, pacientes alrededor de un trauma o en una unidad de trauma con múltiples pacientes y dificultad para hacerles control, seguimiento y mantenimiento. Se traducen pues en inestabilidad o puede ser el reflejo de inestabilidad hemodinámica, de un trauma relacionado con el páncreas y en fin otro tipo de condiciones en las que debemos estar muy alertas. La hiperglicemia normalmente fisiológica en manos de los coordinadores debe es lanzar una alerta para una corrección de la mejor manera y lo más temprana con el fin de no someter este páncreas a un estrés fisiológico posterior al implante. Un factor también muy a tener en cuenta es la estancia prolongada en UCI de estos donantes, lo que implica un riesgo importante de colonización por diferentes gérmenes, incluido algún tipo de agentes micóticos, lo cual ante la presencia de inmunosupresión pues nos va a condicionar mucho la sobrevida de este tipo de implantes. Entonces, ¿cuál es el donante ideal de páncreas? Pues aquel que fallece o llega a muerte encefálica en condiciones de trauma cráneoencefálico, que es menor de 45 años, que pesa entre 30 y 90 kilos, que tiene un índice de masa corporal menor de 30, ojalá menor de 28, que haya estado estable hemodinámicamente con poco o ningún soporte hemodinámico y que tenga un bajo riesgo de transmitir enfermedades infecciosas y lógicamente que no tenga una enfermedad infecciosa activa. Ahí pues habíamos hablado de las características del donante y digámoslo así, los tips y cuidados que se deben de tener en este proceso de cuidado de este posible donante con fin de extraer el páncreas. Ya entrando en la parte del trasplante de páncreas y aquí, como les mencionaba, voy a detenerme un poquito más en la parte del procuramiento y algunas cosas que consideramos importantes en esa extracción. La cirugía de banco, estas dos condiciones que a nuestra manera de ver son extremadamente importantes para el futuro de este órgano en el paciente a quien se lleva trasplante. Ya les mencionaba, se puede hacer un trasplante de páncreas utilizando todas las glándulas, segmentario, el cual no utilizamos y el mundo ha abandonado casi que totalmente, y la posibilidad de usar islotes pancreáticos. Ya les mostraré básicamente en qué consiste, que es extraer los islotes de Langerhans que nos van a producir insulina, colocarlos en unos líquidos y hacer un tratamiento especial para posteriormente anidarlos por medio de un procedimiento percutáneo dirigido por imagenología o radiología intervencionista y anidarlos en el hígado para que ahí hagan su función. Las limitaciones de estas, desde ya se las menciono, es que cada vez es más evidente que un solo páncreas no nos da la suficiente masa adecuada, con el número de islotes adecuados para suplir la necesidad de insulina de la mayoría de los pacientes y en general se requieren 2 o 3 infusiones, lo cual hace que si tenemos un donante de páncreas y son escasos los donantes para una glándula completa, para un injerto completo, para hacer una cirugía completa abierta, pues sí, vamos a tener que utilizar en el caso de los islotes 2 o 3 donantes de esos páncreas, pues el proceso se hace costoso y a la luz de la escasez de órgano, pues como poco justificable. Estos procesos de trasplantes con islotes terminan costando entre 500 y 750 mil dólares a los costos de hoy, lo cual hace que sea una opción pues bastante onerosa aún para países
con unas capacidades económicas grandes, pero que hace casi virtualmente imposible que se puedan dar en nuestro país, por ejemplo. El proceso de trasplante de páncreas, les decía ya, pues tiene una fase muy importante que es el procuramiento. Ya terminamos la fase de cuidado y optimización del donante. Esta fase de procuramiento incluye la disección en fase caliente, es decir, cuando todavía hay perfusión de los órganos, la disección en fase fría, y extraído el órgano o los diferentes órganos, pues una cirugía de banco. Todas estas etapas dentro del procuramiento extremadamente importantes y en las que hay que tener una técnica y un comportamiento refinado para evitar lesiones que sean importantes para el injerto pancreático. Ya luego la técnica quirúrgica de implante, pues la parte de preservación del órgano mientras lo llevamos al implante vascular y posteriormente a realizar el drenaje exocrino, que ya definiremos si lo vamos a hacer por medio de una duodeno-duodenoanastomosis, una duodeno-yeyunoanastomosis o más eventualmente un drenaje a vejiga que prácticamente hoy en día está abandonado y que nosotros particularmente desde hace varios años no realizamos. Algunos tips respecto al procuramiento de páncreas. Como casi toda en medicina o en el ejercicio de la medicina y la cirugía en particular, la observación, la inspección y la palpación son extremadamente importantes. Observamos un órgano que está infiltrado de grasa, que su coloración no es el color pardo amarillo que debiera tener esta glándula. Si a la palpación presenta áreas fibróticas, si vemos, como les digo, infiltración, grasa o áreas de trauma donde ha habido sangrado importante, etcétera, pues ese no va a ser un páncreas que vamos a utilizar. Definitivamente la observación y la impresión que tiene el cirujano o el equipo de rescate que tiene adquirido experiencia ya en este tipo de cirugías es muy importante para definir el uso o no de este injerto pancreático. Este sería el aspecto de un injerto pancreático adecuado para un implante, ¿sí? Si bien este injerto aquí está ya exsanguinado y está lavado con las soluciones de preservación, pues podemos observar que tenemos un color pardo sin evidencia de infiltración grasa, y si lo palpamos, pues no vamos a encontrar zonas importantes de fibrosis. Su coloración es adecuada, su aspecto es adecuado, no hay zonas hemorrágicas importantes, como sí lo podemos observar en este otro injerto que definitivamente descartaríamos por diferentes razones. Vemos una importante infiltración grasa, un páncreas que luce atrófico, pequeño, con áreas importantes de hemorragia que nos indica que ha habido manipulación o que son secundarias a un trauma en este donante, y definitivamente haría que este tipo de injertos no los utilicemos. Entonces, en el procuramiento de páncreas, ¿qué debemos tener en cuenta? Una disección muy cuidadosa, no sobreperfundir ni perfundir con presiones amplias esta glándula, que es bastante sensible a este tipo de circunstancias. Hacemos un lavado del duodeno con una solución antibiótica y con antimicóticos, ¿sí? Evitamos el enfriamiento directo, hielo directo sobre el páncreas es bastante lesivo. Evitamos manipular el páncreas, para eso nos apoyamos en el vaso como una especie de manubrio, evitando tener manipulación directa sobre el páncreas o hacer disección con electrocauterio muy cerca a toda la parte de la glándula pancreática. El manejo de las estructuras vasculares debe ser extremadamente cuidadoso, teniendo especial cuidado en dejar, generalmente en estos rescates que son multiviscerales, pues estructuras o cabos vasculares suficientes tanto para el hígado como para el injerto pancreático. Debemos evitar la tracción de los pedículos vasculares para evitar disecciones y marcar estos pedículos con las suturas de cualquier tipo, prolene, alguna sutura vascular que nos permita luego identificarla fácilmente sin que tengamos que manipular, insisto, nuevamente el injerto. Y obviamente la permanencia de estos pacientes estables hemodinámicamente, cosa en la cual pues la participación
del anestesiólogo que nos ayuda en el procuramiento y del coordinador que conoce más específicamente de este tipo de actividad, puesto que muchas veces estos procuramientos no la realizamos con un anestesiólogo que tenga una experiencia específica en el tema, pues es muy importante la ayuda y coordinación y cooperación en este sentido. Ya habiendo hecho una extracción del páncreas, pasamos directamente a la cirugía de banco, que consiste básicamente en limpiar el páncreas y preparar las estructuras vasculares y la porción intestinal, duodenal específicamente, segunda y tercera porción duodenal, para la anastomosis intestinal y la derivación exocrina. Igualmente realizamos una nueva inspección cuidadosa, palpación, una observación minuciosa de todo el injerto pancreático y procedemos a remover el vaso y la grasa principalmente que hemos sacado hacia la cola del páncreas, haciendo ligaduras muy juiciosas de todas estas estructuras vasculares para evitar que en la repercusión vamos a tener sangrados que pueden ser muy importantes y obviamente pues generarnos complicaciones dentro de la cirugía de implante. Importante aislar muy bien las arterias y la vena, que en este caso sería la parte de la vena porta, la que constituye el drenaje venoso, y las arterias que serían la arteria mesentérica superior y la arteria esplénica, las cuales vamos a convertir en una sola boca anastomótica que vamos a implantar o anastomosar, bien sea con la arteria aorta o con la arteria ilíaca, dependiendo la ubicación que podamos darle al injerto pancreático. Para eso utilizamos un injerto vascular en Y, que ya les voy a mostrar en qué consiste. Injertos venosos, la porción de vena porta que vamos a extraer es bastante pequeña, el resto de la vena porta pues se ha ido con el injerto hepático normalmente. Nosotros no realizamos hasta la fecha ningún tipo de injerto venoso, manejamos ese injerto venoso corto. Algunos grupos han hecho algunas extensiones vasculares venosas, pero no son muchos los grupos que practican esto. Finalmente, cuando tenemos básicamente preparado el páncreas, hacemos una prueba neumática con mucho cuidado que consiste como lo que ustedes ven en la prueba de una llanta que se sumerge en el agua. Inyectamos un poco de aire a través de la arteria de manera muy cuidadosa y observamos si hay fugas importantes en algún sitio de la glándula para proceder a controlar esas fugas. Como les digo, todo este proceso debe ser extremadamente cuidadoso, extremadamente delicado y evitando lesionar la glándula como las estructuras vasculares. Esta es una imagen de lo que nos quedaría después de retirar el vaso. Sería lo que inicialmente, normalmente hacemos en esta cirugía de banco. Posteriormente disecamos cuidadosamente, ¿sí?, el cabo de la vena porta, si se me permite llamarlo así, la parte de la estructura de la arteria mesentérica superior y de la arteria esplénica. No debemos de ser exhaustivos o muy insidiosos en profundizarnos en la glándula porque vamos a dañar las ramas que empiezan a generar los diferentes arcos que dan la circulación pancreática o generar un daño venoso o condicionar con esto mayores probabilidades de trombosis vasculares, sobre todo venosas, que constituyen pues una de las complicaciones más graves y de alguna manera casi de las más frecuentes que llevan a pérdida del injerto pancreático. Esto es pues la exposición de las estructuras vasculares. Vamos a tener entonces la apariencia del injerto al cual le podemos reducir una porción intestinal si es redundante, dejando solamente la porción justa para el drenaje exocrino. Vamos a diferenciar la arteria y las arterias que necesitemos y la vena que estaría aquí atrás, teniendo finalmente este aspecto. La parte inferior, es decir, lo que sería la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior en su parte más distal a la porción inferior del páncreas, va a estar ligada por medio de una sutura mecánica, ¿sí?, que estaría ligando este borde mesentérico del borde inferior del páncreas. Eso sería lo que observaríamos posteriormente.
Aquí vamos a ver una porción de vasos ilíacos, ¿sí? Lo que sería la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca interna y la porción de, perdón, la arteria ilíaca común, la parte externa y la ilíaca interna, que sería el segmento de vasos que nos va a servir para hacer una Y que nos permita pegarnos a la arteria mesentérica superior, a la arteria esplénica y posteriormente esta porción un poco más larga, pero solo lo suficientemente larga para evitar acodamientos o kinking posteriormente, posterior a la reperfusión. Cuando lo implantamos o hacemos la anastomosis sobre cualquiera de las estructuras arteriales que hayamos definido para hacerlo, bien sea la aorta infrarrenal o bien sea la arteria ilíaca proximal, etc. Es decir, vamos a tener, al colocar este injerto en Y, vamos a conectarlo de esta manera, vamos a anastomosarlo tanto a la arteria esplénica como a la arteria mesentérica superior. Con esto vamos a tener solo una anastomosis arterial. Aquí podemos observar la línea de sutura mecánica o el reforzamiento que se hace manual de lo que es la raíz del meso y que está ocluyendo pues la porción, digámoslo así, distal de los vasos mesentéricos. Y aquí vemos ya el muñón duodenal que ha sido reducido al tamaño justamente necesario que tenemos. Normalmente estas suturas las hacemos con suturas mecánicas y las reforzamos manualmente para asegurar que no haya sangrado de esos sitios. Finalmente, esto es lo que vamos a tener, una glándula limpia, donde ya no tenemos el vaso, donde vemos el marco duodenal, justo rodeando la porción de la cabeza del páncreas, y las estructuras a anastomosar, como son la vena porta y acá el injerto en Y de la arteria esplénica y de la mesentérica superior. Las suturas las hacemos pues, con suturas vasculares, normalmente prolenes 6 ceros o cualquier tipo de este tipo de monofilamentos. Hablemos entonces, ya hablamos sucintamente de lo que es la cirugía de banco, hablemos de las limitantes que se generan con el páncreas. ¿Por qué hacemos tan pocos trasplantes de páncreas o relativamente pocos comparados con el resto de trasplantes de otros órganos, comparados con la población de enfermos, etcétera? Observemos varios detalles. Cuando vamos a extraer órganos de donantes cadavéricos, ¿sí? Solamente en 17% se realizan intentos de rescate del páncreas. De ese 17% de intentos de rescate de páncreas, cuando se revisan estos páncreas, ¿sí? O cuando se culmina el rescate de los otros órganos, se ha observado que 27% de esos páncreas han sido descartados. Es decir, una cuarta parte de ese 17%, lo que quiere decir que solamente terminan trasplantándose el 13% de esos páncreas que se pensó se iban a utilizar para trasplantes. Razones de esto, de diferentes causas. La anatomía de la arteria hepática a veces condiciona no tener un conocimiento muy claro y hacer que se abandone el rescate del páncreas en aras de hacer el procuramiento hepático, situación que se puede subsanar casi que siempre o normalmente. En otras ocasiones el equipo de rescate, si va a hacer rescate de intestino, prefiere no rescatar el páncreas o no rescata el páncreas porque eso le puede condicionar que no se haya una extracción exitosa, lo cual pues se traduce normalmente en que puede el abandono de algunos de estos o el desechar algunos de estos injertos, lo que se ha visto es que pueden derivarse de falta de experiencia del equipo encargado del rescate. Situación lógica, puesto que no es este un rescate que se haga muy comúnmente, tiene una anatomía compleja y requiere definitivamente de un expertismo en el área. Algunas otras cosas que terminan limitando el trasplante de páncreas. Las listas cortas, parece paradójico, pero la situación es sencilla. Si yo no tengo una cantidad muy grande de pacientes, una lista muy grande, tengo menos presión respecto a utilizar un órgano o no, y eso pudiera de alguna manera condicionar el que no lo utilice.
el prever que de golpe voy a tener una isquemia prolongada porque el paciente viene de otra ciudad, yo hice un rescate igualmente en otra ciudad, mientras hago citotóxicos y ahora pruebas de COVID, etcétera, pudieran condicionar el no utilizar estos órganos en algunas circunstancias. Y en definitiva, y también como una razón a tener en cuenta son las políticas, que no solamente son las políticas de tipo general del sistema de salud, que los hay, pues muchas veces no se autoriza el trasplante de páncreas a estos pacientes, pues porque no lo considera su EPS un trasplante importante para los pacientes en cuanto a sobrevida, calidad de vida y demás. Consideran que tiene una bomba de insulina, que no está en riesgo su vida, etcétera, y no autorizan o se hace muy difícil poder ingresar a estos pacientes a una lista de espera. Y políticas que afectan las instituciones o de las mismas instituciones en donde este tipo de trasplante, que tiene unos costos importantes, etcétera, pues se deja, digámoslo así, en un lugar inferior. Es muy importante tener un respaldo institucional que nos defina este tipo de trasplante como una prioridad también para los pacientes o de mucha importancia para los pacientes. En parte de las situaciones que se presentan políticamente, recordemos nomás la situación con el COVID en estos tiempos de pandemia, en los que cuando estuvimos en los puntos más importantes de estas situaciones pandémicas, pues el trasplante de páncreas casi que era imposible de hacer, porque si bien podíamos hacer el trasplante de hígado o de golpe los dos riñones, no había cupos en la unidad de cuidado intensivo por toda esta circunstancia, etcétera, lo que hace que mencione este tipo de circunstancias políticas que afectan también o se constituyen en limitantes para este tipo de trasplantes. Esta sería una de las imágenes en las que quedaría un trasplante pancreático. Digamos que esta es una de las formas tradicionales en que colocábamos el injerto pancreático y renal, un trasplante simultáneo páncreas-riñón, en donde vemos pues el páncreas con su cabeza de manera inferior, en sentido caudal, drenaje o anastomosis vasculares al sistema, a la circulación sistémica, perdón, y una anastomosis del duodeno a el intestino delgado proximal o medio, y el injerto renal anastomosado a la arteria y vena ilíaca común normalmente, y el ureter implantado con diferentes técnicas a la vejiga o el ureter implantado al mismo ureter nativo. Otra imagen, aquí estaríamos viendo la anastomosis del duodeno donante, del duodeno que viene con el páncreas, anastomosado al duodeno del receptor, una duodeno anastomosis, ¿sí? Igualmente un drenaje a la circulación portal, haciendo una anastomosis a la vena mesentérica superior, y el injerto en Y conectado aquí en este caso a la arteria ilíaca común. El riñón, conectado en el lado contrario, está anastomosado a vasos ilíacos y el ureter directamente a la vejiga. Nosotros generalmente utilizamos, y en los últimos 35 trasplantes, utilizamos una técnica de implante del injerto pancreático que lo realizamos siempre en primer lugar para disminuir la isquemia fría, y lo realizamos normalmente a la aorta infrarrenal, a la vena cava infrarrenal y un poco por debajo, a veces incluso con una anastomosis a la aorta y la anastomosis venosa a la vena ilíaca común que hemos lateralizado un poco. Debajo es decir, vamos a colocar el páncreas un poco encima y por debajo implantamos el riñón en el mismo lado. Un beneficio que pudiéramos mencionar en este caso es la posibilidad de un retrasplante teniendo el lado contralateral, pues digámoslo así, virgen, sin estar sometido a todo este tipo de anastomosis. Normalmente realizamos una colecistectomía profiláctica. ¿Por qué razón? Puesto que vamos a tener el injerto pancreático, su cabeza prácticamente apoyada en el lecho vesicular, lo cual hace que un cuadro de colecistitis sobre uno de pancreatitis o inflamación de pancreatitis o rechazo del páncreas, etcétera, sea casi indistinguible y genere posibles complicaciones en su abordaje.
Bueno, hemos hablado de todas las condiciones que se dan entre el procuramiento, la cirugía de banco y ya el implante pancreático en el que pues, no es objeto de esta charla detenerme mucho. La pregunta que tenemos es, después de todo esto que se ha trasegado por los diferentes grupos, los pioneros de este tipo de cirugías de trasplantes, etcétera, llegamos a qué punto funciona, es bueno este tipo de trasplante para nuestros pacientes. Pues creo que la evidencia de los resultados nos permite poder ofrecer este tipo de procedimiento para estos pacientes que tienen una calidad de vida y un deterioro en su vida y una mortalidad muchísimo mayor cuando no se les soluciona su problema de diabetes o no se le corrige el daño que hay en sus órganos blancos, particularmente en el riñón. El trasplante de páncreas pues ha demostrado mejoría en las complicaciones microvasculares, nefropatía, neuropatía y retinopatía, si o las previene o las estabiliza o incluso las mejora en un buen porcentaje o en la mayoría de los casos que realizamos el trasplante. Evidentemente, pues en el caso de la nefropatía, pues vamos a mejorar la circunstancia o la vamos a prevenir, vamos a mejorar en el sentido de que sacamos el paciente de diálisis y además le vamos a colocar un órgano que va a impedir que haya una afectación continua o nueva de esos órganos blancos. No hay evidencia sobre los efectos de las complicaciones, me excusan, macrovasculares de la diabetes, sí, como no hay evidencia de regresión de la arteriosclerosis coronaria, como tampoco hay disminución en el engrosamiento carotidio, ni se mejora la enfermedad vascular periférica. Definitivamente de eso no tenemos evidencia, pero la mejoría en todas las complicaciones de tipo microvasculares que son extremadamente graves en el diabético, pues definitivamente son muy importantes y nos llevan a una sobrevida y una mejoría en la calidad de vida definitivamente sustanciales. Miremos lo que es el registro. Aquí podemos comparar los tres tipos, digámoslo así, de trasplante pancreático. Combinado, la curva, la línea con puntos verdes, el trasplante después de riñón, páncreas después de riñón, en línea morada, y el trasplante solo o aislado de páncreas. Y observamos en estos tres, que el porcentaje de sobrevida de estos pacientes a 36 meses alcanza casi el 85%, en el caso del trasplante combinado, un 78%, casi un 80% en el caso del páncreas después de riñón y un 75-76% en el caso de páncreas solo. Estas cifras de trasplante combinado de páncreas-riñón son similares a 5 años y 7 y 10 años a las que nos reportan en un trasplante único de riñón, lo cual nos está diciendo de la benevolencia y de la conveniencia de trasplante pancreático. Y miremos a una gráfica que nos da una mejor perspectiva y nos refrenda muchísimo mayor esta apreciación. Aquí vamos a comparar un trasplante combinado de páncreas-riñón, la sobrevida de estos pacientes a 4 años, la vamos a comparar con la sobrevida de los pacientes que se quedan en lista de espera esperando un trasplante. Y ustedes observan lo dramático, mientras que la sobrevida de este trasplante combinado es mayor del 90% a 4 años, en el caso de los que se quedan en lista de espera, la mitad de estos pacientes y un poco más han fallecido en estos 48 meses, lo cual nos está hablando pues de una gran efectividad y una gran conveniencia de este tipo de trasplante para este tipo de pacientes. Hablemos un poquitico de lo que es el futuro hoy, porque es algo en lo que se trabaja activamente, páncreas bioartificiales que son, en términos sencillos, pues empaquetamiento de glándulas secretoras con unas membranas que permiten oxigenación y entrada de nutrientes, impiden la entrada de agentes inmunológicos que puedan deteriorar los mismos, etcétera, y que se encapsulan y se anidan en algunas partes del organismo para que hagan su función. Este es un proceso costoso que está en desarrollo, que es prometedor, como es prometedor en parte los islotes pancreáticos, aunque como les he mencionado, pues la parte de los islotes pancreáticos es extremadamente costosa y normalmente requiere 2 o 3 páncreas para lograr la cantidad de islotes suficientes que dejen el paciente normoglicémico, que no requiera insulina.
Esos páncreas se procesan, se hace un procesamiento muy cuidadoso que en términos simples, pues lo que busca es extraer esos islotes, colocarlos en unos vehículos, unos líquidos que se han desarrollado específicamente para este fin y posteriormente anidarlos en el hígado mediante una inyección que hace el radiólogo intervencionista, nos los inyecta y se anidan en el hígado para ahí cumplir su función. Ese es básicamente el procedimiento de los islotes pancreáticos. También se ha buscado anidarlos en otras partes del organismo, peritoneo, inclusive mucosa gástrica, etcétera, tratando de buscar pues que se pierdan la menor cantidad de ellos durante el proceso, que sobrevivan la mayor cantidad y que haya una cantidad suficiente para tener el paciente normoglicémico. Les repito, un procedimiento costoso que requiere normalmente de más de un páncreas para llevar a buen éxito el paciente, un procedimiento que practican hoy en día muchos grupos del mundo, con unas limitaciones unos más que otras y con mejores resultados unos más que otros, pero condicionados por unos costos extremadamente altos, sustancialmente altos. ¿Cuál es la experiencia de la Fundación Valle del Lili? Ofrezco disculpas porque estas son unas diapositivas que no pude actualizar. Son número de trasplantes a 2018, pero puedo decirles que a la fecha, contando 6 trasplantes que hemos hecho ahorita en el 2022, es un año en que estamos en la dinámica de lograr trasplantar un número importante de pacientes, ojalá 15 o 20. Llevamos 78 trasplantes de páncreas, la mayoría de ellos combinados. Hemos hecho a través de la historia 2 pacientes, 2 trasplantes de páncreas después de riñón, 2 trasplantes de páncreas solo y 2 trasplantes después de riñón. Es decir, la mayoría absoluta de nuestros pacientes, 78 son pacientes de trasplante combinado. Esta ha sido la evolución en los años, ¿sí? Con el número de trasplantes, un número importante en el 2017, 2018, 2015, irregular la actividad condicionada por los limitantes que les mencioné antes, luego viene 2020 y 2021 condiciones de pandemia en las que hubo alguna limitación, en el 2019 pudimos hacer, si mal no recuerdo, 6 trasplantes, y ahorita que en el 5º mes del año llevamos afortunadamente 6 trasplantes y pensamos que podemos lograr un número mayor en el curso del año. Nuestras sobrevidas, ¿cuáles son las sobrevidas que se dan en la institución? Pues aquí tenemos seguimientos a 10 años, 120 veces. Tenemos supervivencia del injerto pancreático a 10 años, 63%. Y del injerto renal a esos mismos 10 años, en el caso del trasplante combinado de páncreas-riñón, una sobrevida del 75%, lo cual definitivamente es prometedor y aleccionador para estos pacientes que en general están libres de insulina con una mejoría sustancial de su calidad de vida y probablemente algunos de ellos, como vamos a ver luego, requiriendo uso de hipoglicemiantes orales para mantener su estado normoglicémico. No me detengo mucho en esta gráfica. Aquí los pacientes, la tendencia ha sido mayor cantidad de mujeres que hemos trasplantado, los grupos de edad de 11 a 41 años. Hemos trasplantado 3 pacientes mayores de 50 años, en los que la mayoría de grupos en el mundo tienen especial cuidado por la mayor probabilidad de complicaciones, los tiempos de diabetes pues variables. En general hemos hecho drenajes sistémicos y solo en un caso hemos hecho un drenaje endocrino. Esos son básicamente y guardadas proporciones lo que se ha dado en nuestro número de pacientes, que como les digo hoy en día son 78. Mortalidad, ninguna perioperatoria, 5 pacientes han fallecido en relación a infecciones, citomegalovirus, unos citomegalovirus y HIV, y algunas infecciones micóticas. Requerimientos de insulina, 4 pacientes, hipoglicemiantes, ahora hay 4 pacientes. Requirieron retiro del injerto tempranamente 3 pacientes, uno de ellos desarrolló fístula quilosa. El retiro de este injerto es derivado normalmente por trombosis vasculares.
La complicación de lejos más importante que hemos tenido en nuestros pacientes es la eventración, a pesar de diferentes técnicas de cierre, diferentes materiales de sutura, etcétera, y aunque hemos podido bajar ese tipo de complicaciones, en complicaciones que se acercan al 20%, inicialmente incluso cercanas al 30%. Los sangrados posoperatorios tempranos, igualmente los hemos podido bajar sustancialmente y de ser de alrededor de 25-27% en los inicios de este tipo de trasplante, hoy no va más allá del 13% de exploraciones por sangrado. En definitiva, el trasplante combinado de riñón-páncreas se constituye a este momento en la mejor opción terapéutica para el diabético tipo 1 que tenga una nefropatía diabética terminal. Y es una excelente opción para ese diabético tipo 1 que no ha desarrollado nefropatía, pero que tiene ya algunas afectaciones de órgano blanco que van a condicionar su calidad de vida y su sobrevida, como lo pudimos observar en las curvas de sobrevida y permanencia en lista de espera. Después, una excelente alternativa para estos diabéticos, y si son de difícil manejo médico, hipoglicemia inadvertidas, etcétera, definitivamente este trasplante se constituye una muy buena alternativa para ellos. Los islotes pancreáticos y todo lo demás que está desarrollando el mundo se constituye en una consideración a futuro en nuestro medio. Ojalá a un futuro temprano podamos ofrecer alternativas menos invasivas y más favorables, ojalá sin el uso de inmunosupresión como las opciones que hay, estudios que hay en terapias regenerativas con células mesenquimales o terapias con células madre. Esa es pues lo que les puedo contar rápidamente sobre este tipo de trasplantes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y gracias por su atención. Buena noche. Bueno, en este momento quedan abiertos los canales de comunicación con Acton, ya que el doctor Villegas tuvo que no asistir el día de las partes de preguntas, ya que se encuentra con 2 donantes en progreso en Fundación Valle de Lili. Así que los invitamos a que todas las dudas, preguntas, todo lo que quieran complementar sobre el tema, lleguen a los canales de Acto, a través del WhatsApp, a través del correo. Quedamos atentos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y muchas gracias al doctor Villegas por tan excelente conferencia. Buena noche para todos.